En todo este tiempo, esta enfermedad compleja, dura, agresiva con los seres humanos, ha dejado un rastro de dolor, de pena, de angustia en toda la población. Pero la curva sigue en su ascenso. No hemos llegado aún a la cumbre de esta curva en ascenso. Y entonces, de manera responsable, después de escuchar los informes y recomendaciones de los entes técnicos, después de conversar también aquí con todos los miembros del Consejo de Ministros, y siendo consciente de que esta enfermedad nos obliga a no bajar la guardia, también nos obliga a tomar decisiones siempre pensando en el bien del país. Y lo más importante del país es su gente, es la salud de los peruanos y peruanas, es la vida de su población. En consecuencia, la recomendación que una vez más acogemos pensando en lo mejor de los peruanos es extender el estado de emergencia por 2 semanas más. El estado de emergencia que iba a ser hasta este domingo se extiende hasta el domingo 12 de mayo inclusive. Son los esfuerzos, los sacrificios que tenemos que hacer todos para vencer esta enfermedad. Y solamente hay que tener en cuenta que las fechas que estamos dando para la culminación del estado de emergencia es para comenzar a reactivar y a reiniciar gradualmente las actividades que desarrollábamos antes del estado de emergencia. Pero ratifico una vez más, esta enfermedad nos obliga a cambiar nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestros hábitos. No es que la extensión del estado de emergencia solamente obliga a tener el cuidado en este periodo. Es algo que debemos tener muy claro todos los peruanos, que las reglas básicas, que son 3 las que hemos dado para evitar el contagio, tienen que respetarse por todos, inclusive mucho después que se levante el estado de emergencia. La higiene, el lavado de manos, el uso de la mascarilla cada vez que salgamos de nuestra vivienda y el distanciamiento de por lo menos 1 metro entre persona y persona cuando estamos en la calle, en el mercado, en la farmacia, en la tienda, en el banco. 1 metro de distancia. Eso debe ser ya una práctica habitual, permanente. Y como lo hemos dicho, por lo menos hasta que a principios del próximo año tengamos la vacuna que científicos de todo el mundo, con todo el esfuerzo, están elaborando. Es fundamental ello, es necesario. Mantengamos ese tipo de actitudes ahora, mañana y en los próximos meses para poder seguir combatiendo de manera adecuada este virus. Yo veía el día de ayer en un medio de comunicación escrito sobre una encuesta que se había hecho a todos los peruanos. Y los peruanos decían, conscientes de la situación actual, decían todos los peruanos que iban a continuar con el respeto a las indicaciones que hacíamos. Casi 100% de la población
dice que va a continuar con la higiene de lavado de manos. Casi 100% de la población dice que va a respetar la distancia social. Casi todos manifiestan que van a continuar con el uso de mascarillas. Lo único que les pedimos es que eso que manifiestan lo cumplan, que lo hagan efectivo en su accionar diario. Ya hemos generado una conciencia de la necesidad de respetar ese tipo de actitudes. Ahora cumplámosla así, de manera estricta, para poder combatir esta difícil y compleja enfermedad. Aclaro, la extensión del estado de emergencia es por 2 semanas. Concluye el domingo 10 de mayo. Creo que una confusión de cifras, hablé del 12. Son 2 semanas, concluía este domingo y son 2 semanas concluyendo el domingo 10 de mayo, que precisamente es el Día de la Madre. Y cuánto quisiéramos estar cerca a la madre ese día tan especial. Y tenemos que hacer también el sacrificio. ¿Cuántas fechas importantes estamos pasando en este estado de emergencia que nos obligan a estar lejos de nuestros seres queridos? Pero también por ellos lo hacemos. Por ellos tenemos que ser responsables y tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque estamos en la etapa más difícil de la enfermedad. Pero sin embargo, también, como ha calculado el propio ministro de Salud con su equipo de profesionales, no haber tomado estas medidas que iniciamos hace 39 días hubieran ocasionado una pérdida de vidas muchísimo mayor. Nosotros lamentamos estas 572 personas que han fallecido. Vemos países que tienen sistema de salud muy superior al nuestro, que cuentan por miles y pasan los 10.000 fallecidos en un periodo similar de la enfermedad que venimos sufriendo todos en conjunto. Las proyecciones dicen que no haber tomado este esfuerzo de todos desde un inicio, hace 39 días, podría estar generando que hoy día en el Perú estuviéramos contando por decenas de miles los fallecidos a consecuencia del COVID-19. Entonces, el esfuerzo bien vale la pena, pero tenemos que ratificarlo para poder realmente decir que hemos superado. Para ello, tenemos que complementar con algún tipo de acciones. Somos conscientes de que el daño que hace este virus no solamente es en la salud de las personas, también es un daño que hace en su conjunto a toda la sociedad, que limitado de poder salir a realizar las actividades que generen los ingresos correspondientes a las familias peruanas, tienen que ahora pasar por restricciones, por necesidades que en algo queremos también atender. Por eso es que el día de hoy también hemos conversado aquí en Consejo de Ministros y hemos aprobado un concepto diferente para considerar a una mayor cantidad de hogares en un apoyo económico por efecto de este virus que afecta a todo el Perú. También tenemos que pensar ya en un proceso gradual a partir del mes de mayo de reinicio de actividades. Pero es un reinicio calculado, es un reinicio medido, es un reinicio que cuide el evitar un rebote
de afectados por este virus. A través de un documento, el día de mañana vamos a formalizar una comisión para que evalúe la propuesta que hemos preparado aquí en Consejo de Ministros con los representantes de cada sector. Ya hemos hecho un plan para salir gradualmente por etapas del estado de emergencia, pero de una manera muy calculada. Eso queremos contrastarlo con un representante de los gobiernos regionales, porque, como siempre lo hemos dicho, Lima no es el Perú. Lima son 24 regiones más que también tienen su percepción y su apreciación de los diversos problemas. Un representante de los empresarios, un representante de la academia, de las universidades, un representante de los trabajadores, un representante también de los medios de comunicación, para dialogar, discutir y consensuar este proceso que como Ejecutivo estamos planteando para que a partir del lunes 4 de mayo se comience a hacer esta gradualidad de inicio muy controlado de las actividades. Hay actividades que, como hemos dicho, no la estamos planificando para este año, como por ejemplo el servicio educativo. El ministro haya hecho una propuesta muy interesante de educación en este año, de carácter remota, a distancia. Y para eso estamos también haciendo otro tipo de inversiones para garantizar el cierre de brechas y poder llegar a los estudiantes más alejados que tienen las menores condiciones de aprender en esta situación de educación a distancia. Entonces, lo que es educación, tenemos que ya hacer una programación, como lo ha hecho el propio ministerio, para hasta fin de año. Entonces hay actividades. Hay otras actividades que ya deberían en la primera semana comenzar, la primera semana de mayo, comenzar a gradualmente a desarrollarse. Un pedido constante y permanente de muchos hogares, pero también que hemos visto en un análisis comparado de lo que ya se permite en otros países, por ejemplo, el expendio, la venta de alimentos procesados, de comida, pero por delivery. Entonces, eso es una de las actividades que podría realizarse, entre otras que el planteamiento lo va a hacer a través de esta comisión que sale mañana, la relación a través de la norma correspondiente. Porque, por ejemplo, esta enfermedad lo que nos obliga a no estar con gente aglomerada, con gente muy próxima. Los restaurantes precisamente tienen gente aglomerada. Entonces, un restaurante no puede funcionar de esa forma con la presencia física, pero sí podrían vender sus alimentos, sus productos por delivery. Eso sí podría hacerlo, pero siempre y cuando garantice el cumplimiento de un protocolo que cuide al personal que trabaja en el restaurante y que cuide el traslado hasta el domicilio que lo requirió. Doy un ejemplo, pero hay varios más que son los que se van a desarrollar y que ya están planteados después de bastantes días de trabajo de los equipos de cada sector para que ello pueda trabajarse y poder aprobarse, y a través de un protocolo en la cual obviamente está el Ministerio de Salud integrando este equipo, pueda asegurar el retorno gradual de actividades a partir de la primera semana de mayo. Vamos a pedir facultades legislativas en materia tributaria y financiera al Congreso de la República. Nosotros, al inicio de esta enfermedad, como ustedes saben, pedimos al nuevo Congreso facultades legislativas y nos las fue otorgada, pero el alcance de estas enfermedades
de esta enfermedad, por lo grave que es, requiere que complementemos este pedido de facultades con algún tema específico en tema tributario, porque lo que se pretende en este momento difícil es que haya una real solidaridad de todos los peruanos. Y hay peruanos que pueden apoyar al resto de sus connacionales, al resto de sus compatriotas. Pero para eso se requiere una norma de carácter de ley cuya facultad no la tenemos. Vamos a pedirlo para que de esta forma, y esperamos y no dudamos, que en el corto tiempo podamos generar una norma que también va a ayudar en el enfoque que estamos dando. Así que estamos en un proceso, en parte de la situación, del proceso de la enfermedad, difícil. Pero es ahí donde pedimos, una vez más, la unidad de todos los peruanos. Al inicio de la enfermedad, al inicio de esta pandemia, pedimos el apoyo y recibimos mucho apoyo de todos los actores políticos, de todos los actores sociales, de todos los gremios. Muy bien, pero ese apoyo se requiere en los momentos más difíciles. Es fácil estar de acuerdo cuando la enfermedad, la pandemia, está recién empezando y no requiere todo el esfuerzo de los peruanos. Es ahora donde tenemos que ver quiénes quieren apoyar realmente para salir de esta difícil situación y quiénes solamente tienen una expectativa de mirar las cosas desde fuera y no comprometerse con la lucha que nos convoca a todos. Hemos agradecido y lo hemos dicho. Aquí hay personas que están en primera línea. El personal de salud, los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud, primera línea. Nuestros agradecimientos a ellos. Primera línea, los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, en primera línea. Y esto es muy bien, pero es la primera línea. Solo con ellos no es suficiente. Si vamos a pensar que esta guerra la ganamos solamente con la primera línea de combate, no va a ser posible. Tiene que ser todos los peruanos. Todos tenemos que comprometernos. Y el compromiso se hace realmente evidente cuando se requiere. Dijimos que esta era una maratón, no era una carrera de 100 metros planos. Tiene que haber resistencia. Y ahora estamos en la etapa donde requerimos la resistencia de todos los peruanos. El apoyo, la solidaridad. En ese momento nos encontramos. Y es ahí donde nuevamente tiene que salir nuestra fibra más honda, más profunda, de amor a la patria, de amor a la familia, de amor a la sociedad, para preservar el país que todos queremos. Esto va a pasar, y cuando pase vamos a tener las mejores condiciones de nuevamente trabajar por nuestro futuro. Pero es el momento ahora, el momento difícil, donde requerimos la responsabilidad y el compromiso de todos los peruanos. Estoy seguro que vamos a contar con todo su apoyo, como siempre ha sido la característica de los peruanos en los momentos más difíciles. Lo reconocemos. Es tal la complejidad de esta enfermedad que puede ser que en algún momento rebase la capacidad de respuesta. Y vemos las imágenes. Y también nos indignan como a cualquier ciudadano. Inmediatamente llamamos a ver qué pasó, qué hay que corregir, qué hay que modificar. Pero la voluntad es el respaldo permanente. La posición del gobierno es atender no solamente las necesidades de la población, sino principalmente de los que atienden a la población. Y entonces, claro, hay una también propuesta en la consulta. Y la Villa Panamericana, claro, estamos actualmente habilitando 2 torres más. Ya hay policías incluso que han ido para que cuando son dados positivos, así no tengan un síntoma complicado de su enfermedad, puedan estar bajo protección de personal de salud. Estamos en plena habilitación de 2 torres más
que en los próximos días estará habilitado y obviamente es para la población en general, pero también a la población de primera línea, como son estos casos, los policías que están ahí poniendo la cara en esta guerra tan compleja que estamos enfrentando, no solamente los peruanos, sino la humanidad en su conjunto. Diversos medios de prensa hemos evidenciado que estas preguntas, sorteadas al menos una hora antes de sus conferencias, no pueden abordar los temas sobre los que usted expone. Comprendemos que el gobierno hace todos los esfuerzos para transparentar su información, pero en la misma línea de claridad quisiéramos saber si han evaluado que las preguntas de la prensa puedan hacerse en vivo y no antes de cada conferencia. Bien. Si ustedes pueden siempre analizar y comparar la forma de relacionarse de presidentes de otros países en momentos tan difíciles como el que también ellos están sufriendo con la pandemia del COVID-19, podrán ver que no hay un presidente que con sus ministros haya estado tantas veces dando la cara, explicando la situación y adicionalmente recibiendo las preguntas de los medios de comunicación. Más o menos, haciendo un cálculo aproximado, hemos tenido más o menos 35 conferencias de este tipo desde que iniciamos hace 39 días el estado de emergencia. Y en esos 35 oportunidades hemos respondido más de 200 interrogantes de los medios de comunicación. Miren el esfuerzo que nos corresponde hacer para comunicar sobre todos los acontecimientos que se van sucediendo sobre el coronavirus. Y hemos dicho de que esta situación es excepcional, en consecuencia también obliga a tomar medidas excepcionales. Ustedes, los medios de comunicación, saben que no solamente aquí en Lima, sino en los innumerables viajes que he hecho al interior del país, siempre he estado frente a frente, cara a cara con los periodistas, en una relación franca, sincera, directa con todos los periodistas. Pero esto nos obliga precisamente a tomar medidas excepcionales mientras que dure esta enfermedad. Pero no queremos romper el vínculo con los medios de comunicación y por eso les pedimos, y es un sorteo totalmente transparente de los medios de comunicación que están inscritos en el portal de Palacio de Gobierno. Y entonces pueden participar, han visto, de manera plural y preguntar y respondemos o hacemos el esfuerzo de responder todas las preguntas que hacen. Y dicen, pero no podemos preguntar exactamente lo que hoy día se dijo. Pregunten mañana. O sea, si hacemos muy frecuentes este tipo de conferencias de prensa. Entonces, lo que quedó pendiente porque fue un anuncio el día de hoy, lo pueden preguntar al día siguiente. O si no, este tipo de presentación es complementada con entrevistas que tienen los ministros permanentemente en los diversos medios de comunicación. Y ellos llevan la voz de gobierno. O sea, el presidente y los ministros llevan la voz del gobierno, son voceros oficiales de gobierno. Cualquier tema, yo estoy seguro que tienen toda la amplitud y la voluntad de responder cualquier inquietud de la prensa. Así que este gobierno respeta la libertad de prensa, respeta a todos los medios de comunicación, incluso a los que critican y a los que son severos con el gobierno, igual lo respetamos y atendemos sus preguntas y con gusto lo respondemos cada una de ustedes cuando son canalizadas. Estamos ya trabajando el pedido de facultades legislativas al Congreso de la República e inmediatamente, ya simultáneamente, vamos a estar preparando el decreto legislativo porque no hay tiempo que perder. Tenemos que actuar en todos los aspectos de manera simultánea. Y este es un aspecto que no debemos dejarlo de lado. Es sumamente importante demostrar la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen. Lo estamos haciendo como gobierno. Lo estamos haciendo un gran esfuerzo. Más de 5.000 millones aquí en este bono familiar universal. Sabemos que lo más difícil de este bono es la operatividad del mismo. Porque está la decisión tomada, está el presupuesto asignado, están las familias, hogares determinados. El problema es cómo físicamente le hacemos la transferencia, cuando más de la mitad de estos hogares no tiene
ninguna cuenta, ninguna tarjeta bancaria. O sea, no tiene relación con ninguna entidad bancaria. Sería fácil agarrar y tener un listado de cuentas y simplemente una transferencia directamente a cada una de estas cuentas. No, aquí tiene que hacer una transferencia mucho más manual, donde tiene que ir a recoger en muchos de los casos. Entonces, la decisión está tomada. Hay la voluntad y porque tenemos conciencia que si no apoyamos a las familias que realmente requieren en este momento difícil, estamos dejando en alto nivel de vulnerabilidad. Entonces tenemos que apoyarla. Y vamos a ver todo el esfuerzo para ver el mecanismo más ágil para que en el transcurso de las próximas semanas podamos llegar. El esfuerzo que ya lo empezamos con algún tipo de bono, que es de más de 5.000 millones, solamente hemos avanzado 1.000. Y eso tenemos que ser pues autocríticos. Es decir, debemos ser más rápidos. La gente, cuando tiene hambre, el hambre no espera. Y hay veces, tu propio hambre te lo puedes aguantar, pero no el de tu hijo. Y entonces ahí tenemos ahí el dinero, tenemos el presupuesto, tenemos que llegar más rápido a las familias. La burocracia, los enormes problemas al interior de la propia administración pública a veces demora más de lo que debiera. Ya está definido, ya está aprobado, ahora hay que operativizar. Y entonces, reconociendo que los procedimientos son lentos y que tenemos que mejorarlos y corregir, como hay que corregir muchas cosas más. Día a día vemos errores en nuestro accionar, porque claro, cuando las cosas están tranquilas, cuando están dentro de la normalidad, cometes errores, pero casi hay veces hasta pasan desapercibidos. Pero cuando llegas a situaciones extremas como la que estamos llegando aquí y en todas partes del mundo, es ahí donde se evidencian más tus debilidades. Pero esa debilidad o te hace correr o escapar o te hace parar fuerte y enfrentarla. Eso tenemos que hacer los peruanos. Vemos día a día las debilidades que salen a la luz de un sistema administrativo desfasado que necesita modernizarse y que necesita ser mucho más práctico. En el camino, en el proceso lo estamos corrigiendo, pero atendiendo las necesidades. Entonces, entre más problemas tengamos, tenemos que ser más creativos para encontrar solución a los problemas. Pero adicionalmente, además de creativos, tenemos que poner más fuerza para enfrentar a los problemas que se ponen más difíciles. Vamos a llegar con este bono. Es difícil la operatividad. Hemos aprendido en estos bonos que se han demorado y hemos ido entregando. Pero cada vez que nos demoremos un día o una semana en la entrega de ese efectivo, de ese bono económico, pensemos que hay familias que están esperando para satisfacer sus necesidades básicas elementales. Ahí tenemos que redoblar esfuerzos para trabajarlo. Otro tema que se ve, que estar 40 días en casa, en viviendas que últimamente son cada vez más estrechas, más pequeñas, genera un problema emocional no solo a los adultos, sino también a los jóvenes, a la niñez que está en la casa. Con justa razón el ministro de Educación ha pedido que, si bien las clases, la educación va a ser a distancia, para evitar de que se junten los niños en 30, 40 en un aula, también hay que buscar una forma para permitir que los niños salgan una vez al día a dar una vuelta si hay un parque cerca, o por lo menos dar una vuelta a la manzana de su lugar donde viven. Esto se está conversando con el ministro de Salud para que, sin poner el riesgo del contagio del niño y que luego lleve el contagio a la casa, tomando los cuidados correspondientes, hay que buscar un mecanismo, un procedimiento que lo está trabajando el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, para ponerlo ya en práctica y a partir ya de la próxima semana, o si puede antes, lograr un mecanismo para que salga, que tome aire, que vea el ambiente, que es muy importante para la salud emocional también de todos los que están en casa. Hay mucho por hacer y todo eso uno lo va conociendo de las propias necesidades que se van presentando. Este tipo de necesidades no lo teníamos la primera semana o segunda semana, pero ya pues 40 días tenemos que dar planteamientos para esos casos, como para muchos casos más. Así que estamos aquí, al frente,
de esta situación tan compleja, sabiendo lo difícil que es enfrentar una enfermedad nueva en el mundo, que hace pocos meses no se tenía conocimiento de ello, que la ciencia hasta ahorita la sigue estudiando, sigue viendo qué hacer al respecto. Mientras que eso ocurre, nosotros tenemos que estar al frente, mejorando la capacidad de respuesta, corrigiendo las deficiencias, asumiendo errores en el proceso, pero siempre con la convicción de que vamos a salir adelante, que esta guerra, como muchas otras en el pasado, la vamos a ganar. Los peruanos vamos a salir adelante. Son momentos difíciles, sí, son momentos duros, sí, muy duros, pero tenemos que ser más fuertes que el problema para poder salir adelante. Lo vamos a hacer con la ayuda y con la unión de todos los peruanos. En el día 40 del estado de emergencia nacional, el Ministerio de Salud confirmó 21.648 casos de COVID-19 a nivel nacional, de un total de 198.349 pruebas realizadas, tanto moleculares como rápidas. De la cantidad de positivos, 3.194 personas contagiadas se encuentran hospitalizadas en los distintos centros de salud en todo el país, mientras los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos con respiración artificial son de 505, un número alto que ya alcanza el límite de camas disponibles en caso se sumen mayores pacientes. Además, la cifra de fallecidos se incrementó hasta llegar a los 634, notificándose 62 decesos más con respecto al día anterior. Las regiones más afectadas por la expansión del virus son Lima, que presenta la mayor cantidad con 14.814 casos confirmados. Le siguen el Callao con 1.591, Lambayeque con 974 y Loreto con 708. Estas mismas regiones presentan una alta cantidad de fallecidos, siendo Lambayeque la que cuenta con la tasa de mortalidad más alta en todo el país. En contraste, la cifra de personas recuperadas tras ser atendidas con los protocolos de salud o mantenerse en cuarentena es de 7.496. Sin embargo, todos los pacientes estables igual deberán mantenerse en inmovilización social y respetar las ordenanzas del gobierno. Pese a todas las medidas del Ejecutivo, la curva de contagios se mantiene en alza, promediando más de 1.000 casos nuevos por día. Por eso, el presidente Martín Vizcarra decidió ampliar el estado de emergencia nacional 2 semanas más, por lo que la fecha final de la cuarentena será el domingo 10 de mayo. Para esa fecha, se espera superar la etapa crítica del virus y así poder reactivar ciertas actividades económicas. Aunque la situación en diversas instituciones como los penales o nosocomios empieza a ser preocupante por el desborde de casos. El Ejecutivo tiene reuniones constantes para aplicar nuevas medidas que complementen a las normas ya señaladas. De este modo, se planea retomar ciertos comercios pero con medidas restrictivas. Uno de ellos sería la venta de comida a domicilio ante la imposibilidad de que los restaurantes puedan abrir con normalidad. Otra medida es reforzar la educación virtual, pues se confirmó que no habrán clases presenciales el resto del año. Para evitar seguir propagando el virus, respete las normas del gobierno y no salga de su domicilio si no es por necesidad. Evite exponerse a una multa y no arriesgue su vida. La situación al interior de los penales del país es de alarma y desesperación. Los internos, conscientes de la gravedad de la pandemia del COVID-19, exigen que se respeten sus derechos humanos y no los dejen a la deriva durante la crisis sanitaria. Justamente, un grupo de presos del penal de Ucayali realizaron una violenta protesta en donde atacaron al personal del INPE que intentaba controlar la situación. Su principal pedido es que se les realicen pruebas rápidas de descarte del nuevo coronavirus a todos los internos, pues temen un rápido contagio. Reclamaron además que el indulto humanitario que otorgará el gobierno se extienda para otros delitos en donde una mayor cantidad de condenados se vean beneficiados. Recordemos que actualmente esa gracia presidencial está destinada para presos con enfermedades crónicas, madres de familia que estén con sus menores hijos en prisión o para aquellos reos con condenas leves que estén cerca de cumplir el plazo establecido de pena. La protesta ocurrió en el módulo 2 del pabellón B, que alberga a unos 332 internos, aunque no todos participaron. Según el jefe del Instituto Penal Penitenciario, Gerson Villar, la acción ocurrió debido a la visita del congresista César González Tunama y a los representantes de la Defensoría del Pueblo, quienes realizaban una fiscalización de las condiciones de la cárcel. Los trabajadores del INPE rápidamente intentaron controlar la situación con gritos de autoridad,
pero ante el poco efecto decidieron utilizar sus perdigones para calmar a los internos dentro de las instalaciones penales. Tras reportado el hecho, cientos de familiares de los presos se aproximaron a los exteriores del penal de Ucayali, preocupados por los rumores que señalaban un motín o peor, un ataque. Pero todo transcurrió con normalidad con el paso de las horas. Gerson Villar descartó un motín y afirmó que se trató de un hecho aislado. Agregó que no se registraron heridos y tampoco se reportaron casos de COVID-19 dentro de las mencionadas instalaciones. Sobre las pruebas rápidas, Villar explicó que ellos no realizan ese control sanitario, sino el Ministerio de Salud, quienes son los encargados de todo el equipamiento médico. Sin embargo, la situación en los penales a nivel nacional es preocupante por los posibles focos infecciosos que se pueden generar en su interior. Según el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, hasta el momento 500 presos se encuentran contagiados del nuevo coronavirus a nivel nacional y de ellos 13 fallecieron. Una problemática más dentro de esta emergencia por el COVID-19. El nuevo coronavirus continúa su expansión a nivel nacional y cada vez más instituciones reportan casos confirmados entre sus integrantes. El Congreso no es la excepción. Aparte de los 10 parlamentarios que anunciaron estar infectados con el virus, otros 13 trabajadores dieron positivo a la prueba de descarte del COVID-19. Así lo confirmó el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Aliaga, quien agregó que eso representa el 1% de todos los que laboran dentro del Palacio Legislativo. Por eso investigarán si existe una ruta determinada de contagios que se pueda mejorar para evitar mayor cantidad de infecciones. Aliaga detalló que del grupo de contagiados, 3 pertenecen a la Policía Nacional del Perú, 2 trabajaron de manera alterna y los 8 restantes no asistieron hace 2 semanas a la sede del Parlamento por cumplir con la cuarentena, por lo que existe la posibilidad de que se hayan contagiado en sus casas. Se realizaron 200 pruebas rápidas al personal del Congreso para tener un mejor control estadístico y, con esa información, aplicar nuevas medidas dentro de las instalaciones legislativas. Cabe mencionar que en este nuevo grupo de exámenes no se efectuaron en congresistas, quienes ya cumplieron un primer control hace unas semanas. Recordemos que hasta la fecha son 10 legisladores infectados con el COVID-19. El grupo político con mayor cantidad de contagiados es Podemos Perú, con 6 parlamentarios: Robinson Ducpio, Carlos Almerí, Felipe Castillo, José Luna Morales, Aarón Espinosa y Oreste Sánchez, quien fue el último caso reportado y actualmente se encuentra hospitalizado por complicarse su estado de salud. Los otros casos reportados son los de Posemos Croc de Chagua de Unión por el Perú, Leslie Lazo de Acción Popular, Fernando Meléndez y Humberto Acuña de Alianza para el Progreso. Ellos ya cuentan con el alta respectiva, pero se mantienen en inmovilización cumpliendo las normas del gobierno. Actualmente el Parlamento funciona con solo 30 personas, el personal mínimo necesario para no paralizar las actividades al interior del Palacio Legislativo. El resto de trabajadores, incluidos los congresistas, permanecen en sus casas, por lo que algunos no se realizaron la prueba de descarte. Pese a eso, la intención es no generar un foco infeccioso al interior del Palacio Legislativo y aumentar la gravedad de la crisis sanitaria. No hay mujer que apoye más a una persona que su propia madre, y la lideresa de Fuerza Popular lo sabe muy bien. Susana Iguchi, progenitora de Keiko Fujimori, difundió un video por redes sociales en donde ruega a las autoridades que salven a su hija de un posible contagio de COVID-19. Por lo que, por un sentido de humanidad, ruego a las autoridades que hagan algo por salvar a mi querida hijita Keiko y a todas las personas en riesgo. La ex primera dama pidió que escuchen el clamor de una madre que solo pide un mejor trato para todos los internos que pueden infectarse de coronavirus dentro de las instalaciones penitenciarias. Recordemos que hasta el momento se confirmaron 500 reos con coronavirus. Quisiera que escuchen el clamor de una madre
me siento sumamente preocupada y afectada por el grave riesgo de vida que muchos presos y personal del INPE están atravesando, enfermándose y muriendo. Iguchi señaló que no solo se trata de su hija Keiko Fujimori, cuyo caso es el más mediático, sino de todos los presos que están en situación de vulnerabilidad. Descartó cualquier acto político en sus palabras. No se trata solo de mi hija Keiko Sofía Fujimori Iguchi, sino de todas las personas que corren grave riesgo. Esto no es política, es una situación de vida o muerte. La ex esposa de Alberto Fujimori también cuestionó la labor de las autoridades hasta el momento y señaló que no se están ejecutando las acciones correctas en los penales del país. ¿Qué esperan las autoridades para solucionar este problema de las cárceles, que son grandes focos de infección y contagio del coronavirus? Cabe mencionar que la defensa de Keiko Fujimori pidió el cese de su prisión preventiva por el riesgo de contagio de COVID-19, además de mencionar que ella es una persona vulnerable por presentar problemas cardíacos. Dicha solicitud está pendiente de análisis por el Poder Judicial. Paralelamente, la Sala Penal Nacional dejó al voto la apelación para revocar la orden de prisión preventiva por 15 meses impuesta por el juez Víctor Zúñiga Urday por considerar que está involucrada en el caso Odebrecht. La decisión para tal proceso se anunciaría en los próximos días. Finalmente, Susana Iguchi exclamó que ya no cuenta con fuerzas como antes para reclamar, pero aún así cumple su rol como madre exigiendo un buen trato para su hija mayor, la ex candidata presidencial y actual rostro principal del Fujimorismo, Keiko Fujimori. Por favor, como mamá que soy, sufro mucho, porque ya no tengo la fuerza suficiente que tenía para guerrear como antes lo hice. Muchísimas gracias a todo el pueblo peruano. Todos los días es esto, todos los días. No haces con cámaras. Estás todos los días citados por las huevas. No hacen nada con los policías. ¿Cómo es posible que se permita eso? Me gusta la cámara. Hay que caminar, ¿no? Todos los días tiene que venir la prensa. Salieron a protegernos y evitar la propagación del temible coronavirus en el país. Pero desafortunadamente esta enfermedad ha tocado a un grupo importante de agentes de la Policía Nacional del Perú. Hasta la fecha, ya son 1.300 miembros de la policía que han contraído el COVID-19, que constituye el 1.6%, según el ministro del Interior, Carlos Morán. De los 130.000, 80.000 están dedicadas a labor operativa, a controlar las calles con la Fuerza Armada. De estas personas se han contagiado alrededor de 1.300, que constituye el 1.6%. Pero al mismo tiempo, como Estado, estamos respondiendo porque hasta el momento han sido testeados con la prueba molecular o la prueba rápida 24.000 efectivos. Desafortunadamente, el día de ayer se acabaron las pruebas, pero hoy hemos recibido una transferencia de 20.000 pruebas rápidas y se va a reiniciar este servicio a los policías en horas de la tarde y mañana se van a continuar con todas las comisarías y unidades de Lima y a nivel nacional también. En medio de esta emergencia nacional, los agentes de la Policía Nacional del Perú y sus familiares continuarán sometiéndose a las pruebas rápidas de coronavirus. Hoy viernes se llevó a cabo la toma de un total de 20.000 muestras a nivel nacional. Cabe destacar que se ha invertido 50 millones de soles en la compra de guantes, mascarillas, desinfectantes, camas, equipos biomédicos y de protección especial para los policías. A la fecha, los efectivos policiales que han muerto en medio de esta lucha a causa del coronavirus, se les ha realizado emotivas despedidas y las cenizas de sus cuerpos han sido entregadas a sus familiares. Todos los policías van a ser testeados, sin excepción, porque esta situación va a ser recurrente y la exposición que hacen los policías al hacer la contención social los expone a pesar que están protegidos.
Señor, el señor de la Luna me conoce. Yo tengo un permiso de 2017, me cuadro acá desde 2017, señor, usted no me puede sacar. Revise. No. Yo no quiero sacarle a la policía, por favor. Yo no quiero que usted sea dado de baja. El hermano de la congresista Carmen Omonte protagonizó un lamentable hecho en la ciudad de Huánuco. Tras ser intervenido por un policía debido a que se estacionó en un lugar inadecuado, el hombre, en vez de cumplir con las normas, amenazó a la gente. El sujeto, identificado como Pedro Monte, increpó la labor policial cuando se le pidió que retire su vehículo, o si no se tendría que llamar a una grúa para que cumpla con esa labor. La persona cuestionó el cargo de los efectivos y empezó a amenazarlos con retirarles de la institución. Preguntó de forma desafiante: ¿quién es el más antiguo acá? Por lo que el jefe de la Unidad de Servicios Especiales, el mayor Pablo Farías, ejerciendo su derecho de autoridad, respondió de manera firme. Incluso amenazó con llamar al gerente general de la Municipalidad de Huánuco para intimidar a los agentes, quienes no cedieron y continuaron cumpliendo su función de respetar el orden público. Según Omonte, él cuenta con autorización desde el 2017 para estacionar en el lugar, cuando el reglamento señala que el jirón Leoncio Prado en Huánuco es zona rígida para los autos. Dentro de sus reclamos, Omonte también mencionó a su hermana, la congresista Carmen Omonte. Señor, el señor de la Luna me conoce. Yo tengo un permiso de 2017, me cuadro acá desde 2017, señor, usted no me puede sacar. Revise. No. Yo no quiero sacarle a la policía, por favor. Yo no quiero que usted sea dado de baja. Por eso le voy a enseñar acá a los señores que está bien. La vez pasada ya lo hablamos, no hace caso. El viernes me retiré por no seguir peleando con usted. Son las rígidas con confusión vehicular. No existe confusión vehicular. No. Cumplo con el señor de usted. Eso no es ningún permiso. Me voy a comunicar con el señor Morante. Yo conozco con la embajada de Estados Unidos. Eso no es ningún permiso, usted puede comunicarse con el señor. Pablo Alfredo Monte, tu pase especial de tránsito ha sido generado. El tránsito no puede estar estacionado. Señor. Retírese. Es para atención de personas mayores que están aquí adentro. Retírese, el vehículo no puede estar ahí. Mire toda la confusión. No. El señor de la Luna me conoce. Pese a todo el escándalo y las amenazas, finalmente una grúa retiró el vehículo de la persona infractora, quien continuó en sus ataques e insistió en que los efectivos cometían un abuso de autoridad al retirar su auto. El video fue difundido por redes sociales y las críticas de los usuarios no se hicieron esperar. Ante el mediatismo del hecho, la congresista de Alianza para el Progreso, Carmen Omonte, pidió disculpas por las acciones de su hermano y reconoció la sacrificada labor de la Policía Nacional durante el estado de emergencia nacional por el COVID-19. Valoro a nuestra policía y agradezco su heroísmo en estos momentos. Lamento la actitud de mi hermano y me disculpo por él, quien cuida a mis ancianos padres. Mi padre tiene cáncer y diabetes y ha sido internado de emergencia muchas veces. Por eso se tenía el permiso especial. Una polémica que no colabora con el trabajo de la institución policial durante la cuarentena obligatoria. Quisieron aprovecharse del estado de emergencia para cometer sus fechorías. 2 delincuentes extranjeros fueron capturados cuando intentaron robar a una mujer en el cruce de la avenida Los Ficus y Los Eucaliptos en el distrito de Independencia. En las imágenes se puede apreciar a una mujer de la tercera edad que caminaba por la calle Los Ficus del mencionado distrito cuando de pronto aparecen 2 delincuentes de nacionalidad venezolana en una moto. Uno de ellos baja rápidamente para realizar el robo, mientras su acompañante lo espera en la moto. Al momento del ataque, la señora pone resistencia y se niega a ser asaltada, lo que ocasionó que el malhechor desistiera de arrebatarle sus pertenencias. Es entonces que el sujeto regresa a la moto para huir. Pero en plena fuga, los delincuentes fueron impactados por un auto de serenos de Independencia que resguardaba en la zona. Los delincuentes, sorprendidos, decidieron dejar la moto y huir corriendo, pero fueron perseguidos por unos de los agentes municipales hasta la siguiente cuadra, donde estaba estacionada una unidad de la Policía Nacional del Perú. Rápidamente los agentes policiales se percatan de lo sucedido y se unen a la captura de los delincuentes. Los sujetos extranjeros fueron identificados como Juan Márquez Guerrero, de 20 años, y Gleyber Joel Márquez, de 21 años, y fueron llevados a la Comisaría de Independencia para las respectivas investigaciones.
El Hospital Hipólito Unanue en el Agustino recibió este viernes equipos médicos para la atención de pacientes con coronavirus. La entrega estuvo a cargo del ministro de Salud, Víctor Zamora, y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Esto gracias a un convenio con Sisol Salud y la municipalidad limeña. Este nosocomio recibió 13 camas eléctricas, 13 mesas de mayo, 7 monitores multiparámetros, un monitor desfibrilador, 2 ventiladores volumétricos, un ventilador volumétrico de transporte y 2 pulsiosímetros. El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó que continuarán con el esfuerzo de aliviar el sistema de salud del país para darle un trato digno a las personas afectadas por la epidemia. Informó además que este mes han logrado entregar 600 camas UCI. Nosotros durante este mes estamos en un esfuerzo titánico, en verdad titánico, por aumentar el número de camas de hospitalización, aumentar el número de camas de UCI para dar un trato digno a las personas que están afectadas por la epidemia. Nosotros hemos logrado en este mes sumar más de 600 camas UCI. Esta cama se suma a ese esfuerzo. Tenemos el objetivo de seguir ampliando la capacidad operativa de un sistema de salud como lo conocemos y que en este momento en algunos lugares está llegando a su límite. Estas cámaras de hospitalización también se suman al esfuerzo para que las personas afectadas por la epidemia puedan tener un lugar adecuado y digno para que sean observados, tratados prontamente y eventualmente evitar que se compliquen. Asimismo, Zamora informó que para la próxima semana estarán llegando un nuevo lote de pruebas rápidas al país. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo por distribuir lo más rápido y la mayor cantidad de volumen de pruebas rápidas en este momento para tener el diagnóstico. Ciertamente las demandas están superando la capacidad que tenemos el día de hoy, pero vamos a reforzarlo. La próxima semana nos llegan 400.000 pruebas más que vamos a distribuir y vamos a tratar de llegar también a los trabajadores municipales. Yo quiero además reconocer el esfuerzo de otros subsistemas como la sanidad de la policía, la sanidad de las Fuerzas Armadas, que se han puesto todas sus instalaciones. Ciertamente son más pequeñas que la del Ministerio de Salud y de Salud. Ya estamos aceptando también policías y miembros de las Fuerzas Armadas y de otras organizaciones en los establecimientos de salud. Y ciertamente la donación o la apuesta, digamos, el préstamo que se nos está haciendo por parte del sistema de salud del municipio de Lima va a contribuir a la atención, no solamente de la población general, sino también inclusive de los policías. Por su parte, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se mostró satisfecho con esta entrega, ya que esto le dará un desahogo al hospital para la atención de pacientes críticos con COVID-19. Hoy estamos aquí en el Hospital Hipólito Unanue porque nos estamos sumando en esta batalla, entregando en préstamo 13 camas médicas, como las que pueden ver ustedes acá, que son camas mecánicas. Hay 13 mesas Mayo que acompañan estas camas, 7 monitores para poder ver a los pacientes cómo van sus funciones vitales, 2 respiradores, que son estos que están acá, que son respiradores de pie, que están en pleno funcionamiento, un respirador para traslado en una ambulancia ante una situación crítica, y lo que queremos es que esto se sume muy rápido para que las camas UCI que están destinadas a temas COVID aquí en el hospital puedan funcionar en adición. O sea, hay más posibilidades de poder tener pacientes debidamente atendidos. Esa es la idea, es un aporte que se está haciendo a través de Sisol, que son los hospitales de la solidaridad, y lo estamos prestando para que pueda utilizarse durante el tiempo de la emergencia. Así nos sumamos nosotros con cosas concretas para poder apoyar esta emergencia. Es una emergencia que tenemos que afrontar todos los peruanos y además tenemos que vencer esta situación del COVID-19 unidos. Esa es la mejor forma. Por último, las autoridades resaltaron que estarán al frente para continuar dotando a los hospitales del país en medio de la contingencia nacional por la pandemia del coronavirus.
Una iniciativa histórica para acelerar la producción de vacunas, tratamientos y test de diagnóstico contra el nuevo coronavirus. El proyecto fue presentado el viernes por la ONU durante una conferencia de prensa virtual. Esta es una colaboración histórica para acelerar el desarrollo, la producción y la distribución equitativa de vacunas, de test de diagnóstico y de tratamientos contra la COVID-19. Nuestro compromiso común es asegurarnos que todos tengan acceso a todas las herramientas para derrotar la COVID-19. La iniciativa reúne a numerosos países, entre ellos Francia y Alemania, organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, empresas privadas, así como la Fundación Bill y Melinda Gates. En concreto, no se precisó el mecanismo de cooperación que se adoptará. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, supervisará el 4 de mayo una conferencia de donantes que buscará recaudar $8.100 millones con ese objetivo. China, donde surgió el nuevo brote de coronavirus en diciembre, y Estados Unidos, actual epicentro de la pandemia, no participaron de la reunión. El nuevo coronavirus ha causado ya más de 190.000 muertos en el mundo y 2,7 millones de personas han resultado oficialmente contagiadas, según el recuento de la AFP con base en cifras oficiales. Irresponsable y peligrosa. Así catalogaron científicos y especialistas a la polémica sugerencia que hizo el jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir el coronavirus. Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. ¿No habría alguna forma de hacer algo así como una inyección en el interior o casi una limpieza? Como pueden ver, penetra en los pulmones y tiene un efecto enorme. Sería interesante poder verificarlo. Habrá que contactar a los médicos para esto, pero me parece interesante. Algunos expertos afirmaron que ese método conlleva un serio riesgo de vida para los pacientes. Otros directamente llamaron a dejar de retransmitir las ruedas de prensa del mandatario, por considerarlas un peligro para la salud pública. Además del desinfectante, Trump barajó la idea de usar rayos ultravioletas o una luz muy potente que se podría proyectar en el interior del cuerpo para combatir el coronavirus. El Rockefeller Center se iluminó el jueves de azul en homenaje a los profesionales de la salud que combaten el nuevo coronavirus en Estados Unidos. Pero al menos por ahora, el país no está ganando la guerra contra la enfermedad. La COVID-19 ya ha causado en torno a 50.000 muertos en territorio estadounidense. En uno de los días más mortales desde que comenzó la epidemia, la Universidad Johns Hopkins reportó 3.176 decesos entre el miércoles y el jueves. En las mismas 24 horas se registraron casi 27.000 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que lleva el total a más de 866.000 enfermos identificados desde el inicio de la epidemia. Y debido a la falta de pruebas de detección, el número de casos reales es probablemente mucho mayor. Pese a estos datos alarmantes, varios estados del país, como Texas, Vermont y Georgia, decidieron abrir la vía a su desconfinamiento, autorizando la reapertura de algunos comercios. No queremos morir aquí. Es el reclamo de cientos de presos que se han amotinado en la cárcel de Devoto en Buenos Aires después de que se confirmara el primer caso de coronavirus. Numerosos coches de policía acudieron inmediatamente y acordonaron la zona. El enfermo es un agente penitenciario y 6 de sus compañeros han sido puestos en cuarentena de forma preventiva. Los presos, muchos de los cuales se subieron al tejado de la cárcel, denuncian la falta de medidas de higiene y protección frente a la pandemia. En este penal, el único de la capital argentina, hay unos 1.700 reos.